Esta mesa está compuesta por dos panelistas que van a abordar esta problemática desde ópticas que aparentemente están un poco alejadas, desde los jóvenes y las jóvenes y desde el sistema interamericano. Luego yo voy a hacer unos comentarios y vamos a ver si podemos poner unos puntos de puente entre estos dos ámbitos de reflexión. Dale. Bueno, gracias ante todo por la invitación. Es un gusto estar acá. Arranco porque lo mío creo que tiene más que ver con cosas que se plantearon antes, así que arranco con eso. Yo tenía que hablar sobre ideología de género y estamos coincidiendo un poco antes hablando, decíamos, bueno, yo creía que estaba sobredimensionado, temía, digamos, decirlo, dije, bueno, voy a hablar un poco y después voy a contar por qué creo eso. Michi me decía, es como muy 2012, me decía, ¿no? Ya estamos en otro momento. Y me parece genial porque justamente lo que yo quiero plantear, yo ahora voy a contar un poco más un estudio de caso, y es cómo el concepto de ideología de género está al servicio de un nuevo movimiento político en jóvenes que es de derecha, que es fervientemente antiprogresista, que tiene puntos de contacto con otras narrativas, y yo creo que hay algo de novedad ahí. Así que, ante todo, me presento, yo soy periodista, arranqué de algún modo a trabajar estos temas, sobre todo viendo el fenómeno, digamos, de algunos referentes de esta oleada, sobre todo Agustín Laje. Arranqué conociéndolo a él y lo perfilé, y cuando termino ese perfil, después charlando con algunas fuentes que me quedaban, digamos, me quedaron afuera, me di cuenta que hacía falta algo más, digamos, que hay algo, una infraestructura detrás de él y que está en un proceso de articulación con un fenómeno o un proyecto económico. Con Pablo Stefanoni, un colega, estamos encarando ese proyecto en un libro. Es un trabajo de campo que implica meternos, digamos, en ese ecosistema, es charlar con ellos, es entrevistarlos, es leer lo que leen, es estar en sus grupos de WhatsApp, es interactuar con ellos, es escucharlos. Y yo quiero acá presentar algunas conclusiones. Conclusiones no, porque conclusiones no hay nunca, pero algunos elementos que me parecen importante remarcar. Sí subrayo que el foco está puesto en entender. Digamos. Nosotros queremos entender, porque creemos que si queremos explicar algo antes, de algún modo tenemos que hacer ese ejercicio. Y creo que el periodismo es una buena excusa para hacerlo. Quería empezar hablando un poco de orden global. Lo voy a saltear porque me parece que lo caracterizaron muy bien. Sí mencionar que esto se debe enmarcar en una crisis del orden liberal. Sí, si uno puede trazar ciertos elementos, decir que lo cultural está teniendo un peso claramente muy, muy importante. Yo voy a hablar un poco de lo que yo creo que es una construcción de identidad, digamos, en ese movimiento que entra a partir de esta narrativa antigénero, pero va mucho más allá, y que la derecha está planteando una salida hacia eso, ¿no? Que en esa crisis del orden liberal lo que estamos viendo es que la derecha está planteando de algún modo una salida. Y en esa crisis lo que tenemos es muchas poblaciones de diferentes países, de diferentes contextos que se sienten amenazados, sienten una sensación de desamparo bastante fuerte, y que la derecha está interpretando eso y le está ofreciendo una salida. Concretamente, nosotros cuando arrancamos a entrevistar a estos chicos, lo que nos damos cuenta es que ante un contexto de amenaza, de inquietud, de temor frente a las manifestaciones, sobre todo del feminismo, yo voy a hablar de Argentina, creo que esto se puede exportar un poco, pero en Argentina la puerta de entrada, el contexto de entrada eran las movilizaciones feministas. Hay dos hechos fundamentales. El primero, bueno, es la movilización por el aborto, que eso me parece que tiene un carácter, digamos, eso sobrepasó a todo el escenario público argentino. Y en el caso de los jóvenes, yo me olvidé de decirlo, son jóvenes de 15 a 24 o 25 años. El gran punto de inflexión fueron la ola de escraches masivos que se dieron en Argentina a partir de la denuncia pública de Telma Fardín a Juan D'Artes. Eso no lo sabíamos y lo descubrimos a partir de charlar con ellos, que a partir de denuncias a amigos, digamos, en Instagram, a partir de esa movilización, incluso con compañías de los secundarios y demás, los chicos se empezaron a meter con
sobre todo con Laje, digamos, ¿no? Laje era la puerta de entrada a un mundo, a un ecosistema que, ahora quiero decirlo mejor. Laje, para los que no saben, Agustín Laje es digamos, él se considera un intelectual orgánico de esta derecha. Yo creo que acá la figura del influencer, ¿no?, pensado para estos grupos puede caber, ¿no? Que la conexión con Laje, en la gran mayoría de los casos, era a través de redes sociales, ¿no? Los chicos conocían a Laje a partir de YouTube o a partir de algunos compañeros que le iban pasando cosas, pero siempre era una esfera digital. La salida, digamos, que ofrece Laje en relación a esas inquietudes relacionadas al género, me parece que vale la pena detenerse muy brevemente. Es que la ideología de género es una construcción de una nueva izquierda que, habiendo perdido la batalla económica, es decir, después de la caída del muro de Berlín, hay un viraje hacia la cultura, y que entonces, como ya no podían discutir en el plano económico, se empezaron a inventar nuevos conflictos, ¿no? Y eso sirve para pensar no solo la cuestión de género, sino también, y esto me parece que lo vamos a empezar a ver pronto, el ecologismo, ¿no?, como uno de los movimientos también de la nueva izquierda, que son, según ellos, invenciones teóricas, ¿no? Lo que es interesante, me parece, en esa conceptualización que hace Laje, es cómo él arranca, digamos, con Marx y Engels, pasando por Gramsci. Gramsci es uno de los teóricos más importantes que tenemos que me parece releer, no solo por el diagnóstico, no solo por lo que ellos hacen, sino también por cómo ellos han releído a Gramsci y han tomado varias de las cosas que él decía, sobre todo para esta idea de la batalla cultural de algún modo incipiente. Así que lo primero es situar, digamos, a la izquierda o a la nueva izquierda que está detrás de todo esto. Y según esa idea, digamos, de que la izquierda se viró, digamos, hacia la cultura, hay un diagnóstico en donde, como la posmodernidad, digamos, como la cultura tiene mucho peso en la posmodernidad, entonces aquel que conquiste o esté conquistando el terreno cultural, entonces tiene el poder, ¿no? Y lo que dice básicamente Laje es: la izquierda tiene el poder. A mí no me importa mucho lo que dice Laje, a mí me importa lo que dicen los que leen a Laje o los que lo ven en YouTube, ¿no? Uno podría citar a Portantiero como los usos del Laje, digamos, ¿no? Cómo se lo utiliza. Y efectivamente me parece que una de las novedades, o no sé si novedades, digo, esto no es una novedad, pero sí al menos lo que llama un poco la atención es cómo hay un intento por hacer de la derecha un movimiento no solo contracultural, sino anti-establishment, ¿no? Y que no solo va contra el establishment, no solo va contra el status quo, digamos, siguiendo esta idea del progresismo que tomó la cultura, sino que es canchera, tiene onda, ¿no? Hay una cultura de la transgresión que aparece, digamos, en cada uno de estos espacios, ¿no? Esta idea de transgredir completamente, ¿no? De ser cool, de ser anti-establishment. E incluso, digo, yo acá en un ratito voy a hablar un poco de las estrategias, digamos, que han copiado sobre todo de Estados Unidos y Brasil, ¿no? Pero aparecen estas figuras, digamos, como Milo Yiannopoulos, digamos, uno de los referentes de la Old Light, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Que él es gay y no tiene absolutamente nada que ver con lo que veíamos de interlocutores conservadores, al menos en los últimos tiempos. Digamos, está esta idea de ser punk, de transgredir y hacerlo desde la derecha, ¿no? Entonces está esta idea de que... Hay una frase que a mí me gustaría citar de Laje que me parece muy interesante para pensar eso, es que él dice: la izquierda se moralizó, ¿no? Y paradójicamente se volvió conservadora. Lo que nosotros vemos es que está esta idea de que la izquierda se volvió conservadora. La izquierda ya no le interesa debatir, la izquierda ya no quiere abrir debates porque, de algún modo, bueno, quiere seguir controlando esos espacios de poder del status quo. Acá esto tiene una vinculación directa con lo que es la cultura de la corrección política, ¿no? Nosotros vimos esto, no queríamos que tenía tanto peso y nos fuimos dando cuenta que estaba esta idea de no se puede decir nada, hay una especie de dictadura de corrección política, ¿no? Y que uno podría decir, bueno, yo la puedo pensar, la puedo explicar a partir de lo que dice Laje en el libro, ¿no? Esta idea, bueno, si la cultura es de ellos, entonces está bien, no se puede decir nada. Era muchísimo más simple, digamos. Ellos nos lo dicen de forma más simple,
yo en la UBA no puedo decir que soy de derecha, la UBA es la Universidad de Buenos Aires, digamos. Yo no puedo decir que soy de derecha porque automáticamente me tachan de facho, me tachan de misógino, digamos. Digamos, los chicos lo que nos decían es que no podían plantear dudas, plantear ciertos temores en relación al feminismo porque automáticamente los ponían en lugar de fascista, que no se podía decir nada, ¿no? Y creo que eso es para mencionar, sobre todo por el contexto, ¿no? Porque cuando hablamos del contexto no solamente descontento social, es cierto, ¿no? Pero también hay algo que tiene que ver con la incertidumbre, con esta idea de no saber. Digo, pensemos, para mí el ejercicio de pensarlo es más fácil, digamos, porque lo puedo hacer con mi generación, digamos, que es que realmente estos cambios generan preguntas, digamos. Entonces, lo que nos dicen estos chicos es no se puede hacer preguntas ni siquiera, porque ya automáticamente nos cortan. Voy a avanzar un poco más. Y solo para mencionar esta idea, también estaba esta cosa de que el saber, digamos, de que el saber en las instituciones, lo que se cuenta a partir de la opinión pública, es un saber que está corrido a la izquierda. Es decir, que los autores de derecha, ¿no? El saber, digamos, no está ni siquiera en las instituciones educativas, ¿no? Y lo que aparece es esta idea de que hay un saber alternativo, un saber de derecha que genera mucho interés, ¿no? Después me gustaría hablar un poco más de esto, para mí es importante, porque lo que yo veo es que acá, digamos, en el mundo, o los ascensos, digamos, de los populismos de derecha en el mundo tienen un marcado antiintelectualismo. Acá lo que veo es esta idea de revitalizar eso desde la derecha, ¿no? Como esta especie de un iluminismo de derecha. Paso. Yo me quiero centrar en que detrás de estos grupos hay una construcción de identidad en marcha. Estos grupos están generando un sentido de pertenencia, en este caso para jóvenes que jamás en su vida formaron parte de un proyecto político, punto, y colectivo, digamos. Es una construcción de identidad que tiene dos elementos. El primer elemento es virtual, y yo creo que hay que tener en cuenta eso. Esto es un elemento que está nutrido de todo lo que funcionó en Estados Unidos, que lo que funcionó en Brasil y que se va importando, digamos. Es videos de YouTube, es cómo titular videos de YouTube, cómo marcar discusiones online, estrategias de troleo, una industria masiva de memes, quería decirlo así. Y los grupos de WhatsApp ahí funcionan, digamos, también como un elemento importante, digamos. Nosotros lo que veíamos, bueno, lo que vemos ahora en los grupos de WhatsApp es cómo, por ejemplo, hay chicos que están solos en el aula, ¿no? en el CBC, el ciclo básico común de la UBA, están solos, pero están conectados, ¿no? Entre sí, están todo el tiempo chateando en el grupo. Son mensajes y mensajes todo el tiempo. Entonces dicen, a mí me toca la profesora comunista de Sociedad y Estado. Qué bajón, yo tuve ayer, no sé qué. Y van generando, a ver qué hay para leer. Y van pasando papers, van pasando notas. Se va armando una especie de comunidad virtual que después tiene, digamos, pasa a lo físico, digamos. Se da, por ejemplo, en esta idea de enfrentar progres, ¿no? en la clase, la idea de combatirlos, de ir contra el profesor o profesora, contra los compañeros. Están los eventos, digamos, los jóvenes arman eventos, digamos, llevan al AGE. La semana pasada, el jueves, sí, es miércoles, el jueves, los chicos de Buenos Aires llevaron al número 2 de Vox, ¿no? Un cofundador de Vox, partido de extrema derecha de española, y fueron jóvenes los que se ocuparon de armar la infraestructura, de armar la logística para llevarlo y que hable y que dé pauta sobre cómo abordar la batalla cultural contra el progresismo. Bueno, después hay un cruce muy importante con subculturas online, y acá sí creo que hay una novedad. Acá hay una novedad en relación a que hay unas subculturas online de gamers, de hackers, de otakus, yo tuve que buscar eso, no tenía ni idea, donde la derecha está politizando ahí, donde eso se está volviendo un ecosistema donde la derecha va ahí. Otakus. ¿Explica? Ay, no lo puedo explicar bien. Sí, por favor, así me gana un poquito de tiempo. ¿Me oyen? Son los chicos occidentales jóvenes que les gusta el anime y toda la cultura japonesa, pero que son occidentales, entonces se autodenominan otakus. Mi hija es otaku, por eso sí. Muchas gracias. Jamás lo podía haber explicado yo mejor. No. Bueno, ahí
lo que nosotros vimos es que hay una penetración de esos discursos. Incluso se llaman paleo-otakus. Paleo-otakus. Los paleo-otakus son los otakus de derecha. Quería hablar un poco de la articulación con Laje. Hay algo, esto lo quiero mencionar muy al pasar, de última, después puedo profundizar. Laje, cuando justifica sus posiciones ultraconservadoras, hay una novedad también, y esto al menos así lo veo acá, que es apelar a autores ultraliberales o neoliberales, digamos, ¿no? En el libro de Laje, cuando él habla de la primera ola, cuando él habla de los peligros de que si el feminismo sigue avanzando y cuestiona, digamos, las instituciones, la vida social, eso puede ser un peligro, lo hace citando a Mises, que Mises es uno de los referentes de la escuela austríaca. Y ahí lo que Laje quiere hacer es discutir, es interpelar y es articular con toda una rama, digamos, de estos movimientos que entran por lo económico, que es un discurso ultraliberal, que en Argentina está anclado detrás de la figura de Javier Milei, que es un economista mediático. No lo menciono porque en América Latina no tiene tanta proyección, en Argentina sí, Laje en cambio tiene esta proyección regional, y donde hay ciertos autores que empiezan a funcionar como puentes, ¿no? Incluso se cita Hayek. Estamos pensando en articulación, y uno de los autores, lo digo y ya cierro con las conclusiones, es Murray Rothbard. Creo que a la mañana preguntaban esa idea de los neocons, de si se puede hablar de neocons. Rothbard es un autor que es ultraliberal y es justamente uno de los reaccionarios. Él habla en contra de los neocons, quiere desarticular el Estado y plantea una articulación con los sectores religiosos, digamos. A partir de ahí ellos explican cómo puede haber un libertarianismo que sea en lo religioso conservador, se llama el paleolibertarianismo, ¿no? La figura de lo paleo es importante para explicar esa articulación, y que tiene esos puntos, digamos, por un lado, esta reacción progre, digamos, esta reacción contra el progresismo que va, digamos, desde lo económico a lo cultural sin escalas, y por un lado el Estado, ¿no? Lo que dice Laje es, bueno, ustedes quieren sacar al Estado, le dice a los de Milei, ustedes quieren sacar al Estado del medio, perfecto, como vivimos en un mundo donde la cultura es poder y donde la izquierda gana a partir de insertarse en el Estado, entonces saquemos al Estado del medio. Y eso, por ejemplo, recae en cómo Laje, en una de sus conferencias, termina diciendo, ¿quiénes son los verdaderos libertarios? Con mis hijos no te metas, ¿no? Ellos son los que quieren sacar al Estado del medio, entonces unámonos para dar esa batalla cultural y terminar con esto. Y ahí sí, las conclusiones, digo, me parece que hay que pensar este concepto de ideología de género como un catalizador, como una puerta de entrada frente, digamos, que pasa de algún modo de la defensiva a la ofensiva. Yo todo esto lo veo no solo como la idea de la defensiva, sino como hay un intento por construir una comunidad, cómo construir identidad antiprogresista, que no va únicamente en la cuestión de género, que va más allá, y que tiene, digamos, por un lado, una conexión, creo, con lo que estamos viendo a nivel global, y también con los cambios en las nuevas tecnologías. Digo, ya que no lo mencioné, pero también hay que pensar qué estamos viendo a nivel de radicalización con los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Y cómo la derecha politizó las subculturas online, ¿no? Que para los jóvenes esto es muy importante, donde la izquierda tenía presencia ahí. Se dio una batalla en esa subcultura online y se perdió, o la ganó, o la está ganando la derecha. Y por último, decían, una de las preguntas era si se trataba de una lucha política. Yo sí, es una lucha política. Para mí la frase de Laje diciendo la izquierda se moralizó, para mí es central. Digamos, ellos no están planteando una lucha por la moral, ellos no están planteando eso, ellos están planteando una lucha política. Por algo están estos intentos de armar una comunidad, por algo está esta idea de que es una comunidad que se empieza a nombrar, que se empieza a identificar, ya sea desde la derecha o desde el antiprogresismo, pero que va más allá de la cuestión de género. Y respecto a la novedad, digamos, y esta cosa de que se repite y demás, yo quiero terminar con algo que me llamó mucho la atención, digamos, en todo este trabajo, y es, nosotros no nos encontramos con chicos radicalizados. Sí, en las redes eran mucho más radicalizados que físicamente, ¿no? Eso creo que es algo para mencionar. Digo, que cuando hablamos de identidad en las redes también hablamos de esa idea de cómo se van radicalizando ahí. Pero los chicos efectivamente no eran chicos radicalizados. No todos incluso estaban de acuerdo con lo que decía Laje. No, Laje no es que... No, decía, bueno, hay cosas que me gustan, cosas que no. ¿No? Y le preguntan, eran chicos que recién arrancaban, digamos, se habían metido por un video y qué sé yo. Y decían, algunos estaban en grupos de WhatsApp, otros no, es decir, recién arrancaban.
Y lo que nos fuimos dando cuenta, ahora que ya tenemos algunos meses haciéndolo, es que paulatinamente se fueron metiendo, ¿no? Y lo que nos pasaba es que de repente a los eventos que íbamos encontramos a chicos que al principio dicen, ¿y vos qué haces acá? Bueno, me fui metiendo. Y la reflexión que yo quiero hacer es que no encontraron otra voz. Digamos, no encontraron, no había nadie en el intermedio que diga, bueno, pará, nosotros también te podemos dar una salida a eso. Bueno, está bien que vos tengas preguntas, está bien que tengas ciertos temores, te voy a dar una alternativa para que no caigas ahí. Digamos, hay un vacío y que me parece que tenemos que pensarlo mejor y cómo efectivamente la gran, digamos, lo efectivo de los discursos como el Velázquez fue encontrar eso, fue plantearle una salida a eso y lentamente ir ofreciéndole una comunidad, un espacio, digamos, de pertenencia y efectivamente algo que lo sedujo. Y creo que ahí sí hay alguna novedad, no sé si novedad, pero algo para pensar y para afinar mejor. Gracias.